Hola, buenas tardes. Aquí el Capitán Patapal al habla. Hoy por fin vamos a abordar uno de los temas que quería abordar desde hace ya varias emisiones de este videoblog de Saco de Huesos, que es el tema del horror cósmico. El horror cósmico es un subgénero del género de terror. Es también considerado tal vez una de las últimas revoluciones que ha tenido este género literario, que viene representado generalmente por un temor, vamos a decir, metafísico, no ya a la muerte, sino a que nuestra existencia sea vana. Es decir, salimos del siglo XIX en el que el terror a lo sobrenatural, a la muerte, al infierno, a los castigos religiosos, a sucumbir al mal, etcétera, se ha ido matizando con el racionalismo, con la idea de que, bueno, somos seres humanos, somos seres que evolucionan a partir de un animal, somos seres que viven en un mundo material, somos seres sujetos a la lógica de las cosas y poco a poco ese terror eh, místico, ese terror espiritual, va adquiriendo nuevos matices, va habiendo una serie de cambios en el enfoque. Pasamos de los cuentos ancestrales y folclóricos a la novela gótica, después a la ghost story, a las historias de fantasmas, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, hacia el final del siglo, hay una especie de vuelta de tuerca que pone al ser humano en una posición de una vulnerabilidad extrema. Ya no es vulnerable porque sea mortal, es decir, ya no es simplemente un terror a la muerte, ya no es vulnerable porque sea inferior a ciertas criaturas sobrenaturales, como puedan ser los demonios, los vampiros, monstruos más poderosos que él. Ya no es ni siquiera vulnerable porque no entienda todo lo que ocurra a su alrededor. No, el horror cósmico va un paso más allá y nos dice la real vulnerabilidad del ser humano es que es más pequeño que una brizna de polvo en el universo. Es nada. Cuando echamos un vistazo al sistema solar, que ya en relación a nuestra escala es algo inabarcable, nos damos cuenta de que hay mucho más allá. A ver, esta idea tampoco es que sea nueva, los griegos ya lo desarrollaron en la filosofía clásica, en la posición de cada uno dentro del cosmos, como la existencia es insondable tanto a nivel micro, vamos al átomo, podemos cortar el átomo, podemos llegar más a fondo, ¿no? O como a nivel macro, o sea, esto es inabarcable, es infinito, pero ¿hasta dónde, no? Bien, pues el ser humano en ese esquema de las cosas pues va siendo cada vez más pequeño. Cuando pasamos del teocentrismo al androcentrismo, a priori parece que el ser humano adquiere una importancia mayor, pero a final de cuentas no deja de ser una paradoja, ¿no? Cuanto más ponemos el foco en el ser humano, más pequeños y miserables nos damos cuenta de que somos. Bien, un poco el horror cósmico vendría a ser esto, una especie de terror metafísico respecto a nuestra posición dentro del orden de las cosas. Bien, cuando hablamos de horror cósmico, lo primero que pensamos es al señor Lovecraft. Yo creo que prácticamente todos vosotros conoceréis su obra. Si no, bueno, pues vamos a decir así muy sucintamente que aunque él se consideraba un caballero y erudito de la vieja escuela, mediante la plasmación de sus terrores más íntimos, de sus terrores en torno a la xenofobia, misoginia, la adulteración de la sangre y todas estas cosas, pues acaba creando una cosmogonía, gracias también pues, a su conocimiento de la mitología clásica, donde el ser humano va convirtiéndose de más en más ni siquiera en un peón, se convierte en, pues eso, en el polvo que está encima de unas criaturas que ya no es ni que nos odien ni que nos puedan destruir, es que ni siquiera contamos para ellas. Bien, Lovecraft se considera el pilar del horror cósmico, no faltan motivos para ello, pero hay que señalar que él mismo bebía de otros autores que ya empezaron a esbozar esta idea, como Arthur Machen, o en el caso del que os quería mencionar hoy era William Hodgson, que es muy conocido por sus historias de terror en alta mar, pero que tiene una obra en particular, una novela, que se llama La casa en el confín de la tierra, la tenéis en edición de Valdemar, tanto en bolsillo como en tapa dura, y que
es una de las obras donde más clara se ve esta evolución hacia el horror cósmico y donde más claro queda este concepto del horror cósmico. Ya trazas de esto también se puede encontrar, pues incluso en Wells, cuando en la máquina del tiempo avanza demasiado para lo que convendría a su época y descubre que en realidad, bueno, la humanidad puede terminar siendo algo totalmente distinto y que en realidad la humanidad dentro del orden de las cosas, del orden astronómico, tampoco es que sea de una gran importancia. Bueno, en el confín de la Tierra, es muy interesante porque la historia empieza de un modo muy similar a las novelas y a los relatos de terror clásicos decimonónicos. Va convirtiéndose en una especie de survival horror con tintes de novela gótica, porque hay una historia en torno a la casa, en torno a la familia, que es bastante más malsana, cuando empiezan a aparecer esas criaturas cerdo y luego a partir de ahí la narrativa avanza y avanza hasta confines que no os voy a revelar, pero que sin duda son muy interesantes para todo aquel que esté interesado en el tema del horror cósmico. Decir a día de hoy que el horror cósmico suscita la atención es de perogrullo. Basta ver la cantidad de obras derivadas que ha habido, en particular de Lovecraft y en general del horror cósmico, para darse cuenta de la importancia que tiene este subgénero dentro del género de terror y de la narrativa en general. Evidentemente, en Saco de Huesos, un momento dado, pues decidimos abordar este sujeto y lanzamos la antología de Calabazas en el Trastero, Horror Cósmico. Deliberadamente de horror cósmico en general. No queríamos hablar solo de la obra de Lovecraft, de los mitos de Cthulhu, pero aún así, aparte de que tuvo una respuesta formidable por parte de los autores, había muchos autores que querían explorar este género y que ya lo habían explorado y que querían compartirlo con nosotros. Fue uno de los Calabazas en el Trastero que mejor se ha vendido también. Es raro porque Calabazas en el Trastero no es que sea una colección muy comercial, pero en concreto Horror Cósmico desde el primer día llamó muchísimo la atención y es un libro que recurrentemente llama la atención de los lectores, lo que muestra pues que el horror cósmico en sí es muy atractivo para todos los aficionados al terror. Bueno, tanto fue el éxito que nos decidimos a lanzar un especial, este sí centrado en los mitos de Cthulhu. El otro motivo de hacerlo fue que gracias a Horror Cósmico entramos en comunicación muy directa con el portal leyenda.net, que es quizás el portal web de español que más ha profundizado en el tema del horror cósmico y en particular de la obra de Lovecraft y del círculo de Lovecraft. Bueno, pues gracias a la relación que tuvimos con leyenda.net, en particular con Carlos García y con Aitor Solar, pues nos decidimos a lanzar el especial Mitos de Cthulhu, que fue evidentemente otro éxito. Sigue siendo dos de los Calabazas en el Trastero que más han llamado la atención. Evidentemente por la calidad de los relatos que encierran, eso no lo vamos a poner en duda, pero también simple y llanamente porque es una temática que llama mucho la atención. Por no alargarme mucho, también comentaré que en nuestra etapa en Nocte pues tuvimos la oportunidad de trabajar con Edge Entertainment precisamente para seguir haciendo más historias de horror cósmico en torno a los mitos de Cthulhu. Son libros que también han funcionado bien, es decir, sigue habiendo una demanda. Aquí, incluso en Francia, se los he prestado a mis alumnos, es decir, para que un alumno francés esté dispuesto a leerse semejante tochaco en español, francamente hay que estar motivado. Y bueno, un poco por cerrar el círculo hablando del tema este de Calabazas en el Trastero, mitos de Cthulhu, nombrar una de las antologías contemporáneas sobre los mitos de Cthulhu más interesantes que se han hecho en los últimos años. Un día le dedicaré una reseña en cuanto saque un poco el hueco. La Fuente de las Tinieblas de Aitor Solar. Muestra que hay mucho que decir en torno al horror cósmico todavía y que hay un público y hay una serie de escritores que están de hecho volcados en él. Bien, evidentemente en Saco de Huesos también hemos tenido nuestra oportunidad de explorar el género. De nuevo hablaré con más calma de estos títulos algún día. Por un lado tenemos la trilogía Los que ven de Daniel Anduezagay, que es una exploración del horror cósmico muy original que se sale de la línea Lovecraftiana clásica
y precisamente ahonda en esa angustia vital para estremecer al lector. Un día prometido le dedicaré el videoblog a este magnífico libro. Es el último que sacamos, creo, en la colección A Sangre, y espero reeditarlo dentro de poco en Medianoche, porque francamente es un muy buen libro. Y luego, evidentemente, La perversión fractal de Magnus Dagon, que es otro experto en horror cósmico. Ya lo conoceréis de Calabazas en el trastero, de numerosos relatos que ha publicado, y que es un autor que ha ido un paso más allá y ha creado su propio universo de horror cósmico, con lo que él denomina el universo SSK, en el que la tecnología y el horror cósmico están muy muy ligados. Bueno, prometido también, otro día os hablaré de esto. Pero de lo que quería hablar hoy, de lo que iba la entrada del videoblog de hoy, y que aprovecho que es un poquito más larga, que estamos aquí en huelga y bueno, me han anulado el curso de Kendo niños y Kendo adolescentes, con lo cual pues tengo un poquito más de tiempo para dedicaros, es ¿por qué demonios nos interesa tanto el horror cósmico? A ver, si lo vemos desde una perspectiva histórica, tenemos los relatos de terror del folclore tradicional basados en supersticiones, entramos en la novela gótica, que durante un cierto tiempo pues encandila a los lectores con esa mezcla de un espíritu más racionalista y una especie de análisis freudiano y siniestro oscuro de la familia, esos escenarios laberínticos, esa nostalgia por los castillos en ruinas, las abadías, etcétera. Luego ya se va modernizando, tenemos la Ghost Story, tenemos las historias de fantasmas que siguen estando muy al día, quizás porque siguen excitando ese lado transgresor para nuestra mentalidad racionalista con lo paranormal. Bueno, es un género que sigue ahí. Llega Edgar Allan Poe y revoluciona el modo de narrar las historias, y evidentemente nuestros autores contemporáneos pues beben mucho de él, la estructura del relato, bueno, pues no vamos a ahondar todo eso hoy. Y siguen las revoluciones, llega Richard Matheson, llega Stephen King, llega el realismo mágico latinoamericano, tenemos pues desde Horacio Quiroga a Jorge Luis Borges, tenemos una serie de evoluciones dentro de la narrativa del terror que desembocan en Clive Barker, desembocan yo qué sé, en Neil Gaiman. Tenemos muchísimas evoluciones, pero helas, volvemos una y otra vez al horror cósmico. El horror cósmico parece particularmente de moda. Y uno se pregunta, ¿por qué nos sigue interesando tanto el horror cósmico? Es decir, si nos planteamos los mitos de Cthulhu desde un punto de vista estricto, vemos que en los años 20, en el principio del siglo XX, hay una serie de elementos que van a perturbar profundamente el modo de vida de la gente, en particular en América del Norte, que es a lo que está sujeto Lovecraft. Es decir, vienen de una tradición decimonónica, todo va relativamente despacio, y de repente empieza a haber coches, los coches hacen que la circulación entre estados sea mucho más rápida, la sociedad evoluciona más rápido, el transporte de mercancías transatlántico avanza a pasos agigantados, comienza la aviación, los telescopios empiezan a ser más potentes, se descubren nuevos planetas, hay una revolución en todo el dominio de la química y en particular de la física, y así vamos avanzando como en una pendiente nevada, en una pendiente helada, a más y más velocidad, a más y más velocidad, hasta llegar a los horrores nucleares, que bueno, pues ya si queremos cristaliza todo en la Segunda Guerra Mundial y tal, y es comprensible que en toda esa primera mitad del siglo XX haya esta especie de puesta en situación del ser humano, de volver a poner en su sitio al ser humano y decirle, oye, no, mira, que tú te creías muy listo, que cuando te sacudiste toda la perspectiva teológica, teocentrista del universo, te creías que ahora sí era tu momento y tú eras el que cortaba el bacalao, pero no, cuanto más descubres, más te das cuenta de que vales más bien poco. Y bien, ese vértigo sin duda es muy propio del comienzo del siglo XX, pero cabría preguntarse si no tendría que haber quedado eclipsado por otra serie de terrores más adelante, ¿no? Y evidentemente, hasta cierto punto lo ha sido. Ha habido subgéneros de terror que se han desarrollado a través de la ciencia ficción, a través de la literatura prospectiva,
desde un punto de vista más prosaico, el factor ecológico, el factor distópico y el factor desarrollo descontrolado de nuestra sociedad ha ido teniendo cada vez más peso dentro de la narrativa de terror y evidentemente todos los aspectos del terror social, que está muy lejos de la obra de Lovecraft, el tema social, salvo en lecturas subyacentes, digamos, el terror social de personajes no está desarrollado de un modo evidente. Bueno, pues todo esto se ha ido afianzando sin duda, pero el horror cósmico sigue ahí como un horror de primera categoría. Estamos oyendo hablar de la adaptación de Las montañas de la locura al cine. Estamos viendo que han salido películas, sobre todo producciones amateur, en torno a la cuestión, muchas veces muy meritorias, pero en otros terrenos como en los videojuegos es omnipresente el horror cósmico. Te vas a series de televisión y tenemos ahí un trasfondo de horror cósmico que sigue bien sujeto al espinazo del horror. Lo tenemos en juegos de mesa, lo tenemos en estética, lo tenemos incluso en merchandising, en mercadotecnia, que diríamos si hablamos correctamente. Y bueno, cabe preguntarse por qué, ¿no? Entonces yo le estaba dando un poco vueltas a esta cuestión y por no alargarme mucho, decir que creo que se basa precisamente en que tenemos un modo de vida muy egocéntrico. Es decir, nos hemos metido en una sociedad en la que el mensaje que nos bombardea continuamente es qué te interesa a ti, qué quieres hacer tú, cómo vas a desarrollar tu vida, etcétera. En comparación a otras épocas en las que había otros pilares de la sociedad, en los que las personas volcaban sus ansias vitales, como pudiera ser, yo qué sé, la familia, la patria, el conocimiento, yo qué sé, cosas un poco más abiertas. Desde que hemos entrado en este capitalismo desatado, la idea central es que nosotros, yo como persona, soy el que corta el bacalao, ¿no? El que de verdad cuenta, el que al final va a consumir y entonces me tienen que convencer de que soy lo suficientemente importante como para dar rienda suelta a todo lo que me apetece a mí, única y exclusivamente. Entonces ahí tenemos un tema curioso porque perdidas ciertas referencias religiosas, filosóficas, incluso de concepción del Estado, aunque ahora en España estemos un poquito acelerados con este tema, en general la gente es mucho menos patriótica que en el periodo de las guerras mundiales o en el periodo de entreguerras. Ya ni hablamos del siglo XIX, cuando se conformaban los estados y la propia idea del nacionalismo. Bueno, pues estamos ante lectores que todo su filtro vital desde que son niños es el ego en el sentido psicológico del término, quiero decir. No estoy diciendo que seamos egoístas, quiero decir que nos han educado de un modo mucho más egocéntrico, mucho más individualista, también en el reconocimiento de que somos individuos separados y únicos. Es decir, antes, pues la gente se educaba un poco en batería, ¿no? Y ibas a clase y todos éramos parte de la misma masa. Y este tema de la individualidad, incluso expresado a través de la ropa, la vestimenta, las pasiones, etcétera, es algo que se ha desarrollado muchísimo. Yo he puesto el dedo en la llaga, he señalado ahí malignamente, mefistofélicamente al capitalismo, pero hay muchos más factores. Quiero decir, por ejemplo, Internet es otra de las cosas que nos ha dado alas en nuestra individualidad y en nuestro sentido de ver las cosas como seres únicos, ¿no? Si Internet no existiera, yo ahora mismo no podría estar hablando al millar de personas que siguen Saco de Huesos. Estaría aquí solo en el pueblo de Lusás, donde francamente mis movidas literarias le interesan a un par de mis alumnos del instituto y a un par de mis hijos, ni siquiera a los 5. Bueno, lo que quiero decir es que todo el tinglado que tenemos potencia esa visión individual. ¿Y cuál es la angustia más grande que podemos tener dentro del imaginario de terror? Bueno, pues el tema de los apocalipsis zombies, las catástrofes naturales, etcétera, siguen conservando un lado lúdico porque te puedes imaginar como el héroe. Vale, puedes montar muchas perradas, puede ser muy horrible todo lo que te pase, puede haber gore, puede haber traiciones, puede haber cosas que te dejen con ganas de echar la pota, nadie lo pone en duda, es un género que se puede explotar mucho,
Pero a fin de cuentas, el horror cósmico es el que más daño nos ha hecho en el ego individual. Es decir, es el único que no te deja una salida. Porque en el terror sobrenatural, y esto lo pensaba mucho de niño, decía, ojalá me cruce un fantasma, porque si me cruce un fantasma quiere decir que cuando muera, pues seré un fantasma o algo así, o habrá algo. Pero el horror cósmico llega y te dice, no, a ver, si habéis estado angustiados durante siglos pensando que igual no erais lo bastante importantes para vuestro Dios, ahora asumid que igual vuestro Dios ni siquiera es lo suficientemente importante en el orden de las cosas, igual toda vuestra civilización, todos vuestros logros, todas vuestras proezas y en particular vosotros como seres individuales, no sois nada, no sois nada. O sea, aquí está Cthulhu echándose la siesta en Rilé en las profundidades del abismo y cuando se despierte no se va a molestar ni en destruiros. O sea, vais a desaparecer de la faz de la Tierra y ni siquiera va a haber un tipo malvado conspirador que se va a alegrar de vuestra destrucción o que va a invertir algo de esfuerzos en ello. No, os vamos a ignorar. Y el lado más duro, tal vez, de este horror es precisamente que nos ignoren. Y si queréis fijaros qué es lo que más nos duele como miembros de la sociedad a día de hoy, es precisamente eso, ser ignorados. Yo lo veo en mis alumnos. En tiempos yo era un hombre francamente feliz cuando me ignoraban mis profesores, es decir, perfil bajo, si podía pasar todo el año sin que me vieran mejor que mejor. A día de hoy yo me doy cuenta de que la gente necesita que los veas, necesita que los saludes, necesitan sentirse parte de algo. Vivimos hiperconectados, parece que haya que tener estos gestos continuamente, nos impacientamos rápidamente si hay un problema de comunicación porque lo que más nos duele es la ausencia, el que no nos vean. Y bueno, en parte estos vídeos los hago para que sepáis que os veo, no os sintéis soliviantados por ello, pienso en vosotros con mucha frecuencia, pero también era sobre todo para reflexionar sobre esta cuestión. No creo que los mitos de Chulu se mantengan solo frescos por todo el apartado estético, que en buena parte pues, se ha ido desnaturalizando a medida que los miembros del círculo de Lovecraft iban añadiendo sus añadidos, valga la redundancia. Creo que es también porque nos tocan algo muy profundo y es precisamente asumir la dureza de que en el fondo no somos gran cosa, de que en el fondo somos caducos y transitorios. Y como dejaba un poco de ver en mi relato de un brindis al sol oscuro en Villa Diodati, tampoco pasa nada. Tiene su parte épica, tiene su parte de romanticismo, levantar nuestro vaso y seguir poco a poco con nuestro día a día y con nuestras pequeñas victorias y nuestras pequeñas emociones, a pesar de que quizás la existencia no sea más que eso, una corriente de viento que nos arrastrará como polvo entre las estrellas. Bueno, haya lo que haya, nos espere lo que nos espere, desde Saco de Huesos seguiremos explorando el horror desde sus facetas lúdicas y culturales y hoy toca hablar un poquito del horror cósmico. Prometido que otro día pues abordaré la cuestión de una forma un poquito menos alegre, digamos, menos aventurada, porque después de todo esto es una teoría a vuela pluma. Ya me diréis en los comentarios si alguno piensa como yo o todo esto ha sido una ida de olla. En cualquier caso, un placer compartir un rato con vosotros. Espero a partir de la semana que viene que terminen los consejos de clase, las huelgas, las movidas y los atascos, ponerme al día de correos y preparar para las navidades, que estaré de vuelta por Aragón y quizás también por Barcelona. Vamos a ver si todo cuadra y nos podemos ver en algún lado. Entre medio, disfrutad mucho de la Hispacón en Valencia este fin de semana y seguimos en contacto. Se despide el Capitán Patapalo. Hasta la próxima.